Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón a medida que he estado charlando con algunas personas de la iglesia y me han compartido su experiencia personal con Dios, cómo han ido evolucionando, cómo han ido avanzando, cambiando. Eso me alegra, pero también he hablado con algunas personas que están en sus luchas personales y hay estancamiento. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué? Y a veces el Señor permite situaciones que lo impulsan a uno a dar un paso adicional hacia adelante. Decía un famoso pensador que si uno sigue haciendo lo que siempre ha hecho, uno va a seguir recibiendo lo que siempre tiene. Entonces, tienes que cambiarlo. Hay que tomar decisiones. Hay que cambiar ese estancamiento para meterse en el río de la vida de Dios. Pues bien, la palabra del Señor en el Salmo 139, verso número 23 y 24, nos hace alusión a una inquietud, una pasión que tenía el salmista. Y él reflexiona sus años de estar caminando con Dios, de haber peleado las batallas del Señor y de haber vivido sus propias experiencias. Y llega a esos momentos de reflexión en su vida y él nos va a transmitir su corazón. Y con base en esto, hoy quiero compartir el sermón que lo he titulado Revisión Técnica Espiritual. Yo sé que muchos de ustedes, los que tienen vehículo, motocicleta, tienen que pasar por ese examen riguroso para que le den su revisión tecnomecánica. Si usted no tiene esa revisión tecnomecánica, quiere decir que usted, conforme a la ley, no puede sacar ese vehículo a la calle, porque potencialmente es un peligro para usted, pero también es un peligro para la sociedad. Es un arma mortal que puede causarle la muerte a usted o a su familia o a otra persona. Sin embargo, la gente busca atajos y a veces busca y encuentra sitios donde le van a dar el pase de que su vehículo está en perfectas condiciones cuando realmente no está en óptimas condiciones. Y a veces uno observa un vehículo que va por la calle que parece una chimenea y uno dice, ¿cómo pasó este carro una revisión tecnomecánica? O las ruedas así, o ya el neumático se les ve el aire. Y uno dice, ¿pero cómo pasó este vehículo esa revisión? Pagó y alguien le aceptó. Pero en los asuntos espirituales, a veces nosotros tenemos que hacer un alto y hacer revisión espiritual. Y esto es lo que dice el salmista. Fíjese que él hace esta oración al Señor y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino a la vida eterna. Fíjese que aquí hay varias palabras claves. Examíname, pruébame, señálame, guíame. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En estos días hablaba con un hermano y le pregunté, bueno, ¿y usted hace sus chequeos médicos regulares? Pastor, la verdad no. Hace mucho tiempo, años que yo no voy al médico. Pues si somos sensatos, debemos ir al médico a hacernos
una revisión general a cierto tiempo. Levanten la mano los que acostumbran a hacer eso, por precaución. Tienen buen servicio médico y van y le dicen al médico: doctor, por favor, mándeme todos los exámenes que sean. Y le examinan todo, y le dicen: está bien, perfecto, no hay ningún problema. O le dicen: pilas con esto, a tiempo. Y hay otros que se demoran en ir y ya el médico les dice: si usted hubiese venido antes, siempre le dicen a uno, ¿no? Si usted hubiese venido a tiempo, se habría podido solucionar el problema, pero ya es tarde. Del mismo modo, uno debe hacerse la revisión espiritual periódicamente. Y vamos a hacerla en 3 áreas. Pero me voy a quedar hoy en una, porque en esa revisión, número 1, depende el éxito de la 2 y de la 3. Esta mañana estaba con mis estudiantes en el salón de clase, que me toca dar el nivel 3 en esta ocasión. Y en este nivel hacemos referencia al ADN de la iglesia. Y dentro de ese ADN de la iglesia transmitimos la misión de nuestra iglesia. Es decir, hacia dónde apuntamos, qué es lo que tenemos que hacer para hacer que lo que nosotros anhelamos ser, que es la visión, se haga realidad. Porque uno puede querer ser algo, pero si no hace algo, se quedan puras ilusiones. Hay personas aquí en esta mañana que van a hacer una revisión de su vida y el Espíritu Santo les va a decir: corrija esto, cambie esa bujía, cambie ese cable, cambie ese filtro o bote ese carro ya a la basura. Haga una decisión, tome la decisión. Y mientras hablaba con mis estudiantes les decía que uno de los objetivos de la misión de nuestra iglesia es lograr equipar a cada miembro de nuestra iglesia, equiparlo para que pueda servir a Dios. Y uno necesita el equipamiento. Y para ese equipamiento, para servir, porque muchos queremos servirle a Dios, uno tiene que anhelarlo. Y mucha gente se queda solamente con el anhelo de servir a Dios. Y no más, ahí se queda. Pero hay que avanzar un poquito más. Hay que pasar por un proceso para ser probado. Y entonces es donde tenemos que hacer un checklist de todo lo que hacemos para corregirlo. Y Dios trabaja en nuestro carácter para formarnos, para servir. Pero después de ser probados, sometidos a prueba, Dios nos pasa a algunos por unas pruebas para formar nuestro carácter. Y allí mencionamos más de 12 pruebas diferentes. La prueba del devocional, la prueba del diezmo, la prueba varias pruebas tremendas. La de Getsemaní, cuando es sometido uno a presiones, bajo presión alta para sacar el aceite. Y muchas más. ¿Por qué? Porque no solamente hay que pasar por un proceso de formación, sino aprobar, ser probados y aprobados. Y aunque uno sea aprobado y diga pasa, toda la vida tiene uno que hacer una revisión, porque van apareciendo cosas. Usted compra un carro nuevo y uno quisiera que ese carro nuevo le permaneciera así para siempre. Pero lo primero que se le va al carro cuando usted lo compra es ese aroma,
ese perfume que tiene a nuevo, que uno quisiera que los carros quedaran con ese perfume. Usted compra un carro nuevo, huele delicioso, pero ya después pierde ese olor y usted le pone todo tipo de ambientador, pero no. Pero usted va usando ese vehículo y de repente, al año o a los 6 meses, empieza a sentirle ruidos, vibraciones, cosas que usted dice, esto no está bien, voy a llevarlo al mecánico. Y allá lo revisan, le dice, sí, hay que hacerle esto y esto y esto y esto y esto. Y todo eso es dinero. Pues mis hermanos, tenemos que ser probados por el uso, pero tenemos que ser aprobados. Y la palabra del Señor dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, algunos ni siquiera nos metemos a la prueba y otros no somos aprobados, pero tenemos que ser aprobados. Para que todo funcione bien, hay 3 cosas esenciales en la vida de un cristiano: Dios, la familia y la productividad, la economía. Pero todo depende en el orden que usted coloque las cosas. Usted puede colocar primero la productividad, es decir, la plata. Yo quisiera que levantaran la mano aquí las personas que no les interesa el dinero. Levante la mano. A ninguno. Qué bueno. Pero ¿cómo paga usted los servicios? ¿Cómo paga la gasolina al precio que Petro se la está colocando? Plata, plata. Necesita comer, vestirse, educación, mejor dicho. Entonces el dinero sí es necesario y el Señor quiere que nosotros seamos prósperos y bendecidos, productivos. Pero cuando uno centra su vida solamente en hacer dinero y dinero y dinero y lucha por eso y lo consigue a costa de afectar a su familia, ¿de qué sirve eso? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Ahora, otras personas enfocan toda su vida en la familia. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis hijos. Yo todo lo que hago lo hago por mi familia y mi centro es mi familia. Bueno, si usted se centra en su familia y no atiende la productividad, ¿cómo va a atender su familia? Pero hay otras personas que dedican su vida a la economía o a la familia y se olvidan de Dios. Si usted pone a Dios en primer lugar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Lo demás, punto 2 y punto 3, vendrá por añadidura. ¿De qué le sirve a usted tener dinero si usted se acuesta y está enojado con su esposa? Si su hogar no hay una relación fuerte, no hay devocional, no hay visión, no hay proyectos. ¿De qué sirve tener dinero si su familia es un desastre? ¿O qué pasa si usted tiene una familia muy cariñosa y todo, pero todos vaciados? No tienen nada. No avanzan, no progresan, no funcionan. Pero ¿qué de aquel que tiene familia, tiene empresa o tiene dinero o tiene productividad, pero no tiene a Dios en su vida? Pero cuando usted coloca al Señor en primer lugar en su vida, lo demás va a funcionar bien. Su familia
y su economía, porque Dios es la fuente de su bendición. Entonces uno podría sintetizar que cuando una persona tiene a Dios, la frase central que tiene que ver con eso es pasión. Pasión. Yo amo a Dios porque me apasiona. Yo leo su palabra porque me apasiona. Yo voy a la iglesia porque me apasiona. Yo hago un proceso en mi iglesia porque me apasionan las cosas del Señor. Y cuando yo programo mi agenda de vida, lo primero que escribo en mi agenda es lo correspondiente a Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de varias cosas. Mi devocional privado, mi devocional familiar, mi devocional con mi esposa si soy un hombre casado, mi lectura de la palabra de Dios diaria, no negociable. Pero también allí escribo lo que hago en mi iglesia, mis cultos a los cuales yo asisto a mi iglesia, las cosas que tienen que ver con la iglesia, una administración o atender un discípulo o asistir a un culto. Por ejemplo, los viernes aquí en la mañana hay un ayuno y oración donde oramos por las personas y en ayuno buscamos al Señor. Siempre veo los cinco iguales gaticos que van allí, pero la pasamos delicioso. Yo sé que los viernes a las 9 de la mañana, la mayoría de ustedes que están haciendo, trabajando. Yo sé, la platica. Y no puede usted ir al ayuno. Puede ayunar en su empresa, puede ayunar en su casa y conectarse con el ayuno en la iglesia y orar allí. Pero no puede venir. Pero ¿será que en su empresa a usted le dan aunque sea 2 semanas de vacaciones en el año? Entonces en esas 2 semanas al menos verlo una vez al año. Eso demuestra que hay conexión. Pero ¿por qué no? Algo pasa. No lo tiene agendado. Que la iglesia tiene los encuentros o que usted tiene que invitar a alguien o debe invitar a alguien o debe asistir. Está agendado allí. ¿Para qué? Para orar por eso. Estoy conectado con lo de mi iglesia, mi ministerio, mi servicio o si asisto a alguno de los servicios. Por ejemplo, los miércoles tenemos aquí un servicio maravilloso a las 7 de la noche. Posiblemente usted no puede venir a todos, pero sí puede venir, aunque sea una vez al año. Agéndelo. Agéndelo. Y venga a ver qué pasa. Los sábados tenemos una alborada de adoración de 7 a 8 de la mañana. Agéndelo. No quiere decir que venga todos los sábados, pero agéndelo. De pronto le gusta y usted dice, esto es bueno, lo voy a hacer. Pero a lo mejor usted es un excelente músico y dice, yo quiero tocar en la iglesia, en la alabanza. Bueno, escriba allí en su agenda 1 hora de ensayo diario para que usted se califique con Dios. Y después pues asista a las audiciones y entre a ser parte de esos hombres y mujeres que sirven a Dios como músicos. Pero tengo que estudiar porque eso es para Dios. ¿Y cuántas más cosas podemos meter en la agenda de Dios? Interesante. Cuando una persona tiene a Dios en primer lugar y Él es su pasión, su familia funciona bien y su economía funciona bien. Pero en segundo lugar, después de Dios debe estar la familia. Entonces está su hogar. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y así como Dios, el centro, la frase central para las cosas de Dios es pasión, en la familia son roles o responsabilidades. El hombre tiene una responsabilidad. Según la Biblia, él es cabeza del hogar.
Él es proveedor del hogar y es sacerdote del hogar. Esa es su función. ¿La cumple o no la cumple? Usted sabe. Pero si es mujer, usted es ayuda idónea como esposa. Pero si es un hijo, pues está allí para perfeccionar la obra de sus padres. Cada uno cumple su rol, su responsabilidad. Por lo general, si yo le pregunto a las esposas, ¿su esposo está cumpliendo sus roles? Ella dice, no, pastor. Por eso me la paso peleando con él día y noche. Ya no tengo uñas de tanto pelear con él. Y si yo le pregunto a él si ella cumple sus roles, él dice, no, pastor, no me da la talla esa mujer, no me da la talla. Entonces cuando se miran los dos y se ponen a pensar en los hijos, dice, pues sí, él estaba chiquito, ya ha ido creciendo y se volvió joven y ahora adulto. Tampoco él cumple la talla con nosotros como hijo. Y cuando le preguntan al hijo que si los papás cumplen la talla como papás o como abuelos, el hijo dice, no, no la cumple. Así que en esta área todos estamos mal. ¿Qué hay que hacer? Ir al punto 1, al piso más alto. ¿Cómo se soluciona eso? Con la oración, devocional privado. Ahí yo oro por mí. Allí abro mi corazón delante del Señor. Ahí el Señor me revela cuáles son mis necesidades y qué es lo que yo debo cambiar con mi esposa. Pero también en mi devocional puedo orar por mi esposa para que Dios obre en ella. Y cuando ella hace su devocional a solas, también ora por su esposo y ora por mí para que yo cumpla la talla. Como hombre no cumplo la talla, como mujer tampoco, como hijo tampoco, pero cuando oramos los unos por los otros, el Señor a través del Espíritu Santo hace que nosotros llenemos las expectativas y llenemos la talla. Pero si no vamos allá al piso más alto, al lugar más alto, en el secreto, vamos a fallar. Entonces vamos a vivir una vida llena de cantaleta en el hogar, de amargura, de resentimientos, de pelea. Y la mujer lucha y pelea en la carne su guerra. Pero cuando se meten con el Señor, en oración, en ayuno, en búsqueda, y ven cómo la mano de Dios empieza a obrar en su esposa, en su esposo y en sus hijos, dicen, por aquí es la ruta. La tercera responsabilidad que tenemos nosotros es la responsabilidad económica. Ahora, quiero que levanten la mano los que tienen deudas aquí. ¿Qué tal si las sumamos? Nos daría tristeza, ¿verdad? Debemos todo el presupuesto de Cali, muchas deudas, pero ese no es el plan de Dios para nosotros. ¿Cómo salir de las deudas? Ese es un asunto más que dinero. El problema del dinero no es el dinero, el problema es más que dinero. Hay que hacer muchos cambios. Y la palabra central en ese tercer punto es la mayordomía. Es que yo soy el mayordomo de esa economía mía. Y esa economía mía no es mía, es la economía de Dios que me ha sido otorgada a mí como mayordomía. Y obviamente, si yo no soy buen mayordomo, estoy endeudado, hago malos negocios, cada día me hundo más, etcétera, etcétera. Un buen mayordomo, lo primero que hace es sacar lo que le pertenece a Dios. Sabe que todo lo que tiene, lo tiene por la mano de Dios. Y se lo voy a decir más sencillo. Si usted mañana se muere,
¿qué se lleva de este mundo? ¿Qué se lleva? Nada. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Todo. Dice el Señor, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Todo. La ropa, el alimento, la vivienda, etc. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces, nada es mío. Como nada es mío, quiere decir que de alguien he recibido lo que tengo. Yo reconozco que es el Señor. Y como Él me ha bendecido, separo una parte de lo que yo recibo y digo, Señor, aquí reconozco que tú eres el dueño y eres mi proveedor. Eres la fuente de mi bendición. Entonces yo le doy al Señor lo que su palabra me dice que haga. Pero el resto de lo que me queda a mí, aunque es mío, el Señor dice, sí, es tuyo, pero sigue siendo mío. Es decir, ¿cómo administras eso que te doy a ti? Si usted compra una finca muy hermosa, grande, productiva, y se la entrega a un mayordomo, usted le dice, cuídeme esa finca, y si usted la cuida, de todo lo que produzca esa finca vamos miti, o 60-40. ¿Sabe qué dijo Dios? Vamos 10-90. 10 para mí, 90 para ti. Y cuando usted le da el diezmo al Señor, está diciendo, la finca es tuya. Pero me quedo con el 90. Así es de generoso Dios. Y entonces le dice Dios, ¿y qué vas a hacer con eso? Pues administrelo, invierta, haga buenos negocios, multiplíquelo. ¿Pero para qué? Pues para que ayude la obra del Señor. En estos días hablábamos con una hermana que quiere montar unos negocios interesantes. Y yo la llevaba, ¿cuál es la finalidad? Y ella decía su finalidad. Sí, de pronto no trabajar en una empresa, tener más tiempo libre, manejar su propio tiempo, manejar sus propios recursos, obtener su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tocaba el punto final hasta que la llevé al final. ¿Cuál es la finalidad de que usted tenga su propio negocio, su propia empresa? Que usted tenga para dar para la obra de Dios, para extender el reino. Y cuando usted piensa así, Dios dice, le doy en abundancia. Número 1 con Dios, pasión. Con la familia, roles, responsabilidades. Si usted no es responsable, hunde su casa, hunde su nave. Y número 3, con la productividad usted debe ser mayordomo, buen administrador. Vamos a hacer un checklist rápidamente. Lo primero, 2 Corintios 5:17. Se sienta uno y dice, bueno, lo primero que tengo que revisar es si soy salvo. La salvación. Porque usted puede asistir a una iglesia, puede cargar una Biblia, puede hacer algunas cosas como cantar, inclusive puede ofrendar, puede hacer lo que otros hacen. ¿Pero usted es salvo? La salvación es algo que se siente, se experimenta y uno sabe cuándo, dónde y cómo ocurrió. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Nueva. Eso es lo que sucede cuando uno se entrega al Señor y es salvo. Es una persona nueva. Es decir, que Dios no hace remiendos. Él no le pone remiendo nuevo en paño viejo, porque arrancaría lo viejo y lo rompería. No, Él nos hace nuevos. Cuando uno se entrega a Cristo y es salvo,
uno es hecho nuevo. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Levanten la mano aquí los que han tenido el privilegio de comprar un vehículo nuevo. Nuevo. Eso es una cosa deliciosa. Hay gente que no le gusta. Siempre le gusta comprar carros usados. Está bien, se ahorra unos pesos. Pero el que quiere tener un carro nuevo, eso es una delicia, se siente, pero hay que pagar el precio. Primero que todo, tengo que evaluar si yo soy salvo. ¿Y qué quiere decir eso? Unos interrogantes sencillos. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que te hayas arrepentido de tus pecados y depositado tu confianza en Jesús para que Él te salve? 2. ¿Le has entregado todo y lo has hecho el Señor de tu vida? ¿Le has entregado todo a Cristo y lo has hecho Señor de tu vida? ¿Qué es entregarle todo? Todo. Este carro viejo va para ti, Señor. Este viejo hombre va para ti, Señor. Mi vida pasada, dolorosa, enredada, sin sentido, aquí va. Te entrego, Señor, todo. Y ahora quiero hacerte el Señor de mi vida. Entonces, cuando yo soy salvo y acepto a Jesús, no lo acepto como mi Salvador, el que me tira el salvavidas, sino como mi Señor. Entonces, cuando yo lo acepto como mi Señor, ¿qué es lo que tú, como mi Señor, me dices para mi hogar, para mi economía, para mi relación contigo? Sí, Señor. Y aprendo a decirle, amén. Así es, lo voy a hacer para ti. Y luego ese amén se va a convertir en un aleluya en su vida, que es alabado sea Dios. Pero primero hay que aprender a decir amén. Por eso dice la palabra del Señor que todas las promesas de Dios de bendición para una persona que es salva, que ha entregado su vida al Señor, dice que todas las promesas que están en la Biblia son para él sí y amén. Él es el primero que nos dice amén a los propósitos para nuestra vida. Entonces podemos comprobar los cambios por el señorío del Señor. Sí, ahora soy un diferente hombre, diferente papá, diferente padre, diferente hijo. Soy diferente en mi forma de hablar, de pensar. Y puedo estar en la caldera del diablo en medio de tantos amigos que viven su vida deshonesta, desenfocada, pero estoy allí en medio de ellos, trabajo con ellos, pero yo sé que mi vida ha cambiado, mi forma de ser ha cambiado. Entonces ese es el primer análisis. El segundo, tu vida devocional, y esto tiene que ver con Dios. Salmo 119, versículo 97. Esto del devocional no es decirle, Señor, póngase a rezar todos los días. Eso como que lo aburre a uno, ponerse uno a repetir y repetir y repetir cosas. Cuando una persona está enamorada de alguien, ¿cómo era de recursivo en sus palabras para convencerla a ella? Y le decía cosas bonitas. Y usted de boba se dejó enredar allí. Qué bonito que me habla, qué lindo. Y le dijo que sí. Todo enamorado saca recursos. Una persona enamorada de Dios, enamorada del Señor, utiliza palabras hermosas. Tiene que irse enamorando a medida que lo va conociendo. Entonces, cuando uno habla de devocional, es que yo voy a separar como mínimo 1 hora diaria para estar a solas con Dios.
pero ya tengo claro qué es lo que quiero hacer para Dios, claro con mi familia, claro con mis negocios. Y cuando yo abro mi agenda para el día y veo las 3 cosas que tengo que hacer hoy y las empapo con oración, todo me sale bien, todo me sale bien. Y acepto cuando me dicen que no, porque entiendo que es que Dios quería que no. Y entiendo por qué se cierran puertas y se abren otras. Aprendo en el devocional a entender el plan y el propósito de Dios. Pero si no lo hago, el salmista decía esto en el versículo 97. Decía en oración, mire las palabras con exclamación. Oh, oh. Cuando usted la iba a invitar a ella a comer hamburguesas. Oh. Él está diciendo a Dios, oh, es una exclamación. Cuánto amo tus enseñanzas. Eso es el devocional. Aquí voy a abrir la Biblia hoy. Voy a leer lo que me corresponde hoy. ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? Porque, oh, cuánto amo tus enseñanzas. El que no tiene devocional, abre la Biblia y dice, uy, esto está muy duro. No, 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 no. Y la cierra. El salmista dice, cuánto amo tus enseñanzas. Y sigue diciendo, pienso en ellas todo el día. Como muy fanático, ¿cierto? Pero eso es un apasionado. Ama las cosas de Dios. Está en una relación permanente con Dios. Nadie lo tiene que empujar. Nadie le tiene que decir nada. En el mismo Salmo 119, versículo 140, dice él, ojo con esto, porque la Biblia tiene miles de promesas. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas y ya están coloreadas todas las promesas. Entonces cuando usted lee y ve el colorcito, esa es una promesa. ¿Es para usted? Pues léala. Y en el devocional, apropiese de ella. Entonces él dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Oiga bien, es que eso de las promesas no es que un día Dios se levantó un poquito trasnochado y dijo, mandémosle esto a esa gente allá. Mandémosle esta promesa a esa mujer, a ese músico. No hay nada más que hacer, pues mandémosle esto a ese empresario. No, 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 no. Dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Quiere decir que las promesas del Señor no fallan. Si usted se apropia de ellas, son para usted. Ya fueron sometidas a prueba. Y sigue diciendo, por eso las amo tanto. Amo las promesas de Dios, las amo tanto. En estas 2 cosas tan sencillas, mis hermanos, como es la salvación, como es el devocional, y uno dice, falta, que hay que arreglar algo. Uno tiene que decir, leo la palabra de Dios y medito en ella a diario, que no es solamente leerla, meditarla. Meditarla es, ¿cómo así que esto fue sometido a prueba antes de dármelo a mí? Y prueba rigurosa. Por eso amo lo que dice. Y cuando usted se disfruta ese banquete espiritual, lo va a ver en su propia vida, familiar y económicamente.
¿Haces tus devocionales con regularidad? Y ojo, el devocional no es solamente que hay que hacerlo todos los días con rigurosidad, sino que el devocional tiene que tener propósito. O si no, eso es una tortura. Le ponen un libro gordo allí, 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, y lo ponen a leer por allá Deuteronomio, o lo ponen a leer Levítico, que es puros sartenes y platos y cucharones y todo. ¿Habrá propósito de Dios para mí? La mujer dice, sí, puedo usar el cucharón. Y usted lo ha usado muchas veces bien. Táquete. Rigurosamente, pero con propósito. Ahí es donde está la clave, mi hermano. Y si usted quiere ver cambios en su vida, esto. Pero la segunda pregunta es, la tercera, ¿aplicas los principios de las Escrituras a las circunstancias en que te encuentras? Porque no es solamente decir, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu palabra? La palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo amo que tú dices que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Yo amo tu ley y lo dices bonito. Pero ¿cuánto aplico de eso a mi vida? ¿Sigo diciendo palabras sucias? ¿Sigo diciendo palabras groseras? No aplico la Biblia a mi vida. No cometerás adulterio. ¿Sigues siendo infiel a tu esposa? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cómo lo dices de bonito? Pero aplíquelo. Deudas, no le deba nada a nadie. No voy a volver a ser esclavo de nadie. ¿Qué más dice la palabra? Pum, 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 pum. Miles de cosas. Y cuando usted en el secreto dice, yo cuánto amo tu palabra, es, voy a aplicar eso a mi vida. Y cuando usted menos piense, dice, mi hogar cambió, mi economía cambió, mi vida cambió.